Bienvenidos, bienvenidos a otra charla virtual de APAPSO Perú. Hace mucho tiempo que yo no entraba, estuvieron moderando otros líderes APAPSO. Hoy día le tocaba moderar a Maybi, pero bueno, tenía un tema personal y se excusa por eso, no ha podido acompañarnos. Hoy nos va a acompañar Maribel, que también es líder APAPSO, también apoyando con la moderación. Y bueno, bienvenidos a esta charla en la que vamos a tocar ese tema tan importante, ¿no? Que es cómo afrontar psicológicamente el diagnóstico de una enfermedad, en nuestro caso que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Hemos invitado a pacientes de psoriasis, hemos invitado a pacientes de dermatitis atópica, artritis psoriásica, y también ojalá se conecten más pacientes también de lupus. Veo ahí a Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? Ojalá se conecten mis otros amigos también de otras asociaciones de pacientes, porque al final el tema aplica para todos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros es una enfermedad crónica, bueno, también hay enfermedades como el COVID, ¿no? Pero el manejo puede ser bastante similar. Ya Rodrigo ahí nos va a explicar quién es el experto. Así que bueno, hoy día voy a presentar a Rodrigo Alvitres. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Ricardo Palma. Es formado internacionalmente en terapia de aceptación y compromiso para adultos y personas mayores, cofundador de una asociación que brinda apoyo social a personas con proceso de cáncer y sus familias, que se llama Juntos, ¿verdad? Juntos Psicología. La asociación se llama Voluntarios por Ti. Voluntarios por Ti. Tiene un diplomado en psico-oncología y cuidados paliativos con aval universitario, certificación internacional en ecopsicología y psicólogo terapeuta en la empresa Reiniciando Mentes. Y también tienes una página, ¿no? Que es la página Juntos Psicología. Exactamente. Sí. Donde ahí también comparte muchos contenidos. Así que bueno, bienvenido Rodrigo. Antes de iniciar, solo para dar algunas pautas a todos los asistentes, a todos los participantes a esta charla, se les recuerda que deben mantener sus micrófonos en silencio, por favor, para evitar que no se le escuche al expositor, ¿no? Al menos hasta que finalice la charla. Las preguntas se van a realizar por el chat. De esa manera nosotros lo hemos manejado siempre, es una manera ordenada de hacerlo. Pueden ir escribiendo durante la exposición de Rodrigo y al final Maribel va a ir leyéndolas en orden de llegada, ¿no? Es importante también que tengan en cuenta que esta es una charla informativa, ¿no? No vamos a responder en esta ocasión preguntas sobre diagnósticos o tratamientos médicos, ya que para eso sería necesario tener una consulta presencial o virtual con el especialista, ¿no? Sí, vamos a brindar la orientación necesaria con respecto al tema, y si tienen alguna duda, nos pueden escribir por interno, no se olviden, a las redes sociales de APAPSO Perú. Estamos en Facebook, en Instagram, o también al correo electrónico que es informes@psoriasis.org.pe, si tienen alguna duda que no sea con respecto al tema, ¿no? Y quieran consultarnos luego. Y estén atentos también porque al final de la charla vamos a indicar cómo pueden participar de un sorteo de productos de cremas hidratantes. Nos está apoyando este día en la charla la marca MediHealth con un limpiador líquido, CeraVe con cremas hidratantes para rostro y para cuerpo, y Cetaphil también con crema hidratante. Así que al final les vamos a mostrar los productos y también vamos a sortear una orientación gratuita, una orientación psicológica virtual de la empresa Reiniciando Mentes. Así que al final voy a explicar un poco la mecánica, pero sí les pedimos que se queden hasta el final para que sepan cómo participar del sorteo. Y bueno, creo que nada más, creo que eso sería todo, ¿no, Maribel? No me olvido de nada. Creo que no. Así que nada, Rodrigo, te doy el pase, bienvenido nuevamente y muchas gracias por tu apoyo con APAPSO, ¿no? Y esperamos que puedas compartir tus conocimientos y tu experiencia con toda la comunidad. Pues muchas gracias, Karina, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es momento para hablar de psicología y más aún de temas tan importantes como el que vamos a ver el día de hoy. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, compartiendo mis diapositivas. Me comentan, por favor, si es que se ve. Sí se ve. Ok, sí, genial. Está bien. Muy bien. Como ya les comentó Karina, mi nombre es Rodrigo Alvitres Vidal, soy licenciado en Psicología y he descubierto a lo largo tanto de mis años de estudio, de pregrado, como luego de haber terminado la carrera, un interés
por la psicología de la salud. Y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que está incluido en aquella rama, en aquella especialidad. La psicología de la salud es muy amplia, sin duda, tan amplia como la psicología clínica. Y a lo que nos invita la psicología de la salud es saber cómo la psicología puede ayudar al momento del impacto psicológico que un diagnóstico médico, que de repente alguna condición médica o alguna vivencia relacionada a lo médico nos puede afectar. Cómo desde la psicología podemos aportar a la persona, a la familia, al cuidador y a los mismos profesionales quienes se encargan de nuestro cuidado. El día de hoy específicamente vamos a estar hablando de un término que seguramente más de uno lo ha escuchado antes: afrontamiento. Y el objetivo que vamos a tener el día de hoy son 3. Vamos a hablar tanto de diagnóstico médico, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva en donde vamos a ver, como dije hace un momento, cómo nos puede impactar aquel diagnóstico médico. Luego vamos a conversar un poco sobre qué es exactamente afrontamiento psicológico. Allí, como es el tema principal de la charla, nos vamos a extender un poco más y vamos a dar luz en cómo este afrontamiento psicológico que nosotros podemos tener pues se expresa en nuestras acciones principalmente y también en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cómo nosotros de repente podemos ayudarnos al momento de recibir la presente noticia. Y por último, como saben, vamos a tener una ronda de preguntas. Así que a quienes deseen consultarnos algo, pueden desde ya escribirnos por el chat y al término, en base al orden de envío, vamos a estar respondiendo. Así que muy bien. Diagnóstico médico. Cuando estamos hablando de diagnóstico médico, sin duda es estar hablando de un tema sumamente complejo, de un tema que cuando por primera vez lo escuchamos nos va a poner a prueba, sin duda. Por más preparados que nosotros podamos estar, por más, digámoslo así, formación profesional que nosotros podamos tener, similar al diagnóstico que nos pueda haber tocado, sin duda va a tener un impacto. Y ahí es en donde pues interviene la psicología. Ahora bien, para poder empezar a hablar más a fondo sobre la presente lámina, me gustaría poder invitarlos a responder la primera pregunta que ven en la lámina y responderla en una aplicación mediante un enlace que les van a compartir por aquí, por el chat de Zoom. En ese enlace van a encontrar esta pregunta: ¿cuál es la primera palabra que pienso al escuchar diagnóstico médico? Y en esta página, en esta aplicación que se llama Mentimeter, para aquellos que no la conocían como yo, es una página que en un momento se los voy a compartir por aquí. Ahí está. Aquí en esta página las respuestas que ustedes van a ir dando van a ir apareciendo. Y las palabras que se van repitiendo van a ir apareciendo con un mayor tamaño. De esta manera podemos intercambiar, podemos conocer cómo ustedes interpretan el presente término de diagnóstico médico. Y como pueden ver en la pantalla, podemos tener emociones diversas, como tristeza, como miedo,
podemos tener a aquella palabra enfermedad, que muchas veces es una palabra que tiene mucha carga, una palabra que puede ser muy temida también. El hecho de decir, yo como Rodrigo tengo una enfermedad. Podemos encontrar también otras palabras como razón, en el hecho de quizás, yo lo voy a interpretar aquí libremente, de repente buscar por qué he desarrollado la presente enfermedad, por qué me tocó a mí. ¿Acaso hice algo mal yo? Sencillamente fueron las circunstancias las que me llevaron al presente diagnóstico. Sencillamente es algo que me tocó y, digamos, era muy difícil de prevenir o imposible de prevenir. Y ahí es en donde ya nos vamos a ir adentrando más a aquellas emociones que nos pueden surgir, como aquellas dos emociones que mencioné hace un momento: miedo, angustia. Le sumamos temor, tristeza. Y es interesante porque desde fuera la palabra diagnóstico médico, diría yo, al menos por el pequeño ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, no he encontrado, al menos no hasta el momento, quizás una palabra que refleje al diagnóstico médico en una luz más... La palabra exacta no es positiva, ya que es muy limitante hablar de positivo o negativo, pero quizás verlo de una forma un poco más amable. Y esa primera reacción que nosotros podemos tener al término diagnóstico médico también va a ir mediado por nuestra propia historia, por lo social también, de cómo nosotros podemos escuchar, y seguramente hemos escuchado historias muy difíciles, historias que van a repercutir en nosotros y van a hacer que pensemos, en primer momento al menos, en aquellas palabras que pueden ser muy complejas, muy difíciles de procesar. Muy bien. Vamos a cerrar aquí. Siguiendo con la presentación, este pequeño ejercicio nos lleva hacia la segunda pregunta que les planteo el día de hoy. ¿Cómo y con quiénes viví la noticia del diagnóstico? Es una pregunta importante que en cada uno de nosotros, de haber recibido un diagnóstico médico, va a ser distinto. No es lo mismo recibir un diagnóstico, por ejemplo, a los 20 años, recibir un diagnóstico a los 10 años o a los 30. No digo que sea mejor o peor, sencillamente es distinto. La historia es diferente. Hay una gran diferencia entre que mis papás, yo como niño, mis papás me digan: Rodrigo, tienes aquel diagnóstico, tienes el presente diagnóstico. Aquello es diferente a que yo, por ejemplo, con 18 años, vaya al doctor y me lo digan directamente a mí. Y cuando uno se encuentra en consulta, por ejemplo, cuando yo me encuentro en consulta en mi labor, conocer estos detalles, ¿por qué son importantes? Es decir, ¿cuál es la utilidad de conocer, Rodrigo, cómo yo me enteré de mi diagnóstico o con quiénes estuve? Estuve solo, estuve sola, fui con mi mamá, fui con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, o con algún otro familiar o con alguna otra persona importante para mí. Porque al final del día, la noticia del diagnóstico ya va a ser parte de recuerdos muy importantes para nosotros, que muy seguramente de aquí en adelante, cuando empecemos nuestro tratamiento,
cualquier tipo de tratamiento que sea, dependiendo del diagnóstico que tengamos, es muy probable que aquel momento de recibir la noticia nos siga resonando, lo sigamos evocando a lo largo de los meses, a lo largo de las semanas. De repente recordando en cómo aquel día yo tenía una clase de universidad. Era el único momento en el cual yo tenía tiempo para ir al doctor. Elegí no ir a mi clase de universidad. Le pedí a mi mejor amiga de la universidad que me acompañe. Fuimos al doctor. Yo entré solo. Y al salir, pues, yo la recuerdo a ella, de repente, con que no sabía muy bien qué decirme, luego de yo haberle contado lo que el doctor me había dicho. O de repente yo la recuerdo con mucho cariño porque aquella mejor amiga estuvo allí para mí, me escuchó. Quizás de repente no sabía muy bien qué hacer, pero sin embargo estuvo allí apoyándome. Se quedó conmigo todo el día, estuvimos conversando y luego fuimos a mi casa. Y ese tipo de historias, ese tipo de detalles, son detalles que nos van a quedar aquí, querramos o no. Es un evento importante y es, diría yo, una noticia que merece también su espacio en nuestros recuerdos. Y hablar de la noticia del diagnóstico nos lleva a lo siguiente. A veces el problema no es solo el diagnóstico, sino cómo se lo dicen a uno. Estoy muy seguro que quizás algunos de ustedes han tenido de repente no una experiencia muy grata al momento de recibir el diagnóstico. Y a veces, lamentablemente, ello agrava más toda la noticia. Y allí es algo que también merece ser procesado, que también merece ser conversado en sesión. Porque allí puede haber un impacto, no solamente de la noticia del diagnóstico, sino de repente el doctor que me lo dijo sumamente brusco. No me dijo de repente algún plan de acción directamente que se podía hacer, sino tienes esto, listo, vuelve tal día para iniciar tal supuesto tratamiento, pero nunca me explicó qué era ese tratamiento, cómo me iba a ayudar, me iba a curar, no me va a curar, pero cómo me va a ayudar. Es algo en lo cual, digamos, va a afectar mi vida cotidiana, no lo va a hacer. Y todos esos detalles son importantes para uno como paciente. Y aquí hay una palabra que he aprendido recientemente. Más que paciente, pues quien recibe el diagnóstico y quien lleva el tratamiento, más que pacientes, es un actuante. Es decir, al final del día nosotros vamos no a estar en un rol pasivo esperando a que nos digan qué hacer, sino nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a estar muy inmersos tanto en los tratamientos como en la información. Y eso es lo que idealmente debería ocurrir. Pero a veces, al momento de la noticia del diagnóstico, hay veces en que no es así. Y eso también nos puede afectar. Muy bien. Y para terminar esta lámina de aquí, antes de pasar a la parte de afrontamiento, una pregunta o dos preguntas muy importantes son si el diagnóstico ha puesto en pausa algún acontecimiento importante para mí. Quizás yo estaba rumbo a sustentar mi tesis de aquí en unas semanas y el diagnóstico de repente ha puesto todo ello en pausa, porque quizás tengo que ir al médico en días seguidos, quizás deba ir a buscar una segunda opinión y todo ello va a influir en aquellos acontecimientos importantes que estamos viviendo. Y allí es en donde también se relaciona en cómo yo viví la noticia del diagnóstico.
son detalles importantes que también merecen como mínimo una escucha, como mínimo una expresión de parte de cada uno porque importa. Y por último, ¿cómo entender el diagnóstico médico me puede ayudar con mi tratamiento? Y esta pregunta, pues, la vamos a contestar en nuestra siguiente lámina al hablar de afrontamiento psicológico. Cuando estamos hablando de afrontamiento psicológico, estamos hablando en cómo nosotros respondemos a lo que nos está ocurriendo. Si lo que nos está ocurriendo es que me acaban de diagnosticar con una enfermedad, el afrontamiento viene a ser qué es lo que yo hago luego de recibir esa noticia. De repente elijo conversar con una persona importante para mí. De repente elijo salir a caminar porque sigo sin entender qué es lo que me han dicho. De repente elijo no contárselo a nadie por unos días porque la noticia de repente me impacta tanto que me doy cuenta que no estoy listo para contarlo. Y todas esas vivencias las podemos dividir en dos grandes grupos. Cuando hablamos de afrontamiento, podemos estar hablando de afrontamiento relacionado a mis acciones y pensamientos y afrontamiento relacionado a mis pensamientos y mis emociones. Me preguntarán, pero ¿por qué se repite la palabra pensamientos? ¿En qué se diferencian estos dos grupos? Y allí es a donde vamos el día de hoy. Cuando estamos hablando de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, nosotros podemos interpretar a la noticia del diagnóstico de dos maneras, que no necesariamente son, digamos, no es que yo solamente voy a elegir una manera de valorar, porque cuando hablamos de diagnóstico, creo que son muchos temas en específico también. ¿Qué tipo de diagnóstico? ¿Qué tipo de tratamientos son posibles? ¿Qué tipo de tratamientos no solamente son posibles, sino qué tipo de tratamientos yo me puedo costear? 4. ¿Qué apoyo familiar o cercano yo puedo tener? Y podemos ver a lo que nos ocurre como un reto, es decir, yo voy a superar lo que me está ocurriendo, o como una amenaza. Creo que esto que me está ocurriendo me puede hacer daño. Ahora bien, no solamente hablamos de cómo yo interpreto lo que me ocurre, sino qué hago después. Es decir, lo más probable es que si yo lo tomo como un reto, es que voy a buscar información, voy a intentar empoderarme para poder, pues, darle una solución dentro de lo posible. Y si es que de repente no es posible una cura completa, ver cómo yo puedo disminuir los síntomas que pueda tener y sobre todo, y ahí es en donde viene la parte psicológica, cómo poder mantener y aumentar mi propio bienestar psicológico. Y en aquella búsqueda de información está muy relacionada con la última pregunta que les hice en la lámina de diagnóstico. ¿Cómo entender mi diagnóstico me puede ayudar con mi tratamiento? Hay diversos estudios que demuestran que cuando el consultante o paciente o actuante, como les mencioné hace un momento, cuando conoce muy bien qué es lo que le está ocurriendo, cuando sabe el detalle y puede tener una información clara desde el médico, puede tener quizás referencias bibliográficas claras para poder seguir documentándose, va a ser mucho más probable de que, uno,
sepa cuál es el tratamiento mejor para él, para ella. Y 2, va a ser más probable que aquel tratamiento pueda llevarlo de forma íntegra. Lo cual puede parecer sumamente lógico desde fuera para quizás alguien que no ha vivido una enfermedad crónica. Sin embargo, cuando estamos hablando de tratamiento y de seguir el tratamiento, de tener adherencia al tratamiento, no es algo que siempre ocurra. Hay veces en que de repente nosotros a mitad de camino dejamos el tratamiento, sea por una razón u otra, sea por cómo yo me esté sintiendo por dentro, psicológicamente hablando. Y el hecho de, por así decirlo, tener la sartén por el mango y saber qué es lo que me está ocurriendo, saber qué es lo que me están administrando en él o los tratamientos que me den, va a ser menos probable que yo deje ese proceso. Y definitivamente es algo que me va a ayudar a largo plazo. Ahora bien, si estamos hablando de valorarlo o de interpretarlo como una amenaza, usualmente al interpretarlo o al escuchar la palabra amenaza se ve como algo, entre comillas, negativo, como algo que no debería sentir o no debería pensarlo de esa manera. Si bien es cierto, hay casos en donde verlo como una amenaza no nos va a aportar, porque nos va a hacer el impacto médico que puede tener. De repente vamos a aceptar de forma pasiva lo que nos está ocurriendo y no necesariamente vamos a buscar una solución o un tratamiento acorde a nosotros, o sencillamente decir, no puedo, no importa lo que haga, no me va a ayudar, me voy a rendir. Todas aquellas vivencias que acabo de mencionar, uno, son válidas, porque todos aquí sentimos, todos aquí también somos vulnerables, y son vivencias que sí merecen recibir una ayuda psicológica, en donde la persona pueda ver genuinamente qué es lo que quiere hacer. Si genuinamente quiere de repente no buscar un tratamiento, o si genuinamente quiere intentarlo y quiere ver qué es lo que hay detrás de esa puerta. Y por último, en esta columna de amenaza, tenemos a la búsqueda de seguridad, y la he puesto con un asterisco. ¿Y por qué la he puesto con un asterisco? Porque a diferencia de las tres anteriores, que si bien es cierto, todas las presentes de esta columna están dentro de una interpretación de amenaza, la búsqueda de seguridad, si bien es cierto, surge desde una percepción de amenaza, de algo me va a ocurrir. La búsqueda de seguridad sí nos va a llevar a buscar información, a buscar entender qué nos ocurre, a quizás cobijarnos en nuestros propios familiares o amigos, entornos cercanos. Y si bien es cierto, yo interpreto al diagnóstico como una amenaza, mis acciones me están llevando a aquella adherencia al tratamiento mencionada hace un momento. Es decir, el hecho de ver quizás a lo de la columna derecha como algo negativo no es preciso, porque aquí podemos ver que algo dentro de la columna de amenaza sí nos puede ayudar en nuestro camino, en nuestro proceso. Y llegamos a la parte final de la ponencia. Mis pensamientos y emociones. Cuando estamos hablando de mis pensamientos y emociones, aquí ya vamos a estar hablando de repente más hacia adentro, más hacia nuestro mundo interior. Es decir, quizás aquellos pensamientos que se me pueden cruzar por la cabeza
como el hecho de pensar, el tratamiento no va a funcionar en mí. Aquellas emociones que me surgen al pensar ello, por ejemplo, me siento culpable, siento frustración, siento de repente una tristeza muy profunda. Y todo lo que nosotros podamos sentir en nuestro proceso, como dije también hace un momento, es completamente válido. No hay pensamiento y emoción bueno o malo, al menos no desde la perspectiva que a mí me gusta trabajar. Porque hablar de bueno o malo es juzgar. Es no solamente juzgar al pensamiento o juzgar a la emoción, sino al final del día juzgarnos a nosotros mismos. Porque ¿de dónde viene ese pensamiento y emoción? Y darnos cuenta que si la manera en que nosotros pensamos y sentimos, si nos damos cuenta que aquello de repente nos está afectando mucho, me estoy sintiendo muy mal, de repente no sé muy bien cómo me siento, pero sé que no me siento bien, pues es una gran señal para acudir a una ayuda psicológica, para acudir a una ayuda terapéutica idealmente. Y estas dos preguntas que ven en la lámina, ¿me doy permiso para expresarme? ¿Qué nuevos y conocidos pensamientos están apareciendo? Cuando hablamos de ¿me doy permiso para expresarme?, es una pregunta muy importante, porque suele ocurrir, no lo generalizo, pero suele ocurrir, que el consultante, el paciente o el actuante, como lo dije hace un momento, muchas veces no necesariamente va a expresar cómo se está sintiendo genuinamente con sus allegados, especialmente con sus familiares. Puede ocurrir. Y ello puede ocurrir porque también el actuante busca proteger, busca cuidar a su familia. Puede ocurrir que piense, mejor no lo digo con ellos, mejor lo digo con otra persona, porque no quiero que se afecten más de lo que pues, ya están afectados. Y lo importante es que como mínimo cada uno de nosotros tenga una forma de poder expresar lo que siente, como mínimo para nosotros mismos, con todo lo que eso implica, es decir, darnos un momento, de repente un momento al día, un momento a la semana, para preguntarnos cómo me estoy sintiendo, qué he estado sintiendo a lo largo de estos días. ¿Hay algo que me haya incomodado? ¿Hay algo que no me esté gustando de lo que está pasando? ¿Hay una emoción que me da vueltas y vueltas y no se va? O quizás también hay un pensamiento que no se va. Y aquí viene la pregunta. ¿Aquellos pensamientos son pensamientos nuevos o son pensamientos ya conocidos? Porque quizás, imaginemos, luego de un diagnóstico que yo pueda tener, un pensamiento que me surge es el hecho de, Rodrigo, no lo vas a lograr. Y ese pensamiento yo podría decir que no es un pensamiento nuevo. Es un pensamiento que me ha ido acompañando muy probablemente a lo largo de mi vida. Quizás, imaginemos, cuando yo estaba en el colegio, ese pensamiento apareció, Rodrigo, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y si bien es cierto, el contexto es diferente, el momento evidentemente es diferente, el pensamiento, el mensaje es el mismo. Aquel Rodrigo de primaria, cuando notó ese pensamiento, es diferente a aquel Rodrigo que tiene 18 años, a quien lo han diagnosticado. Sin embargo, ese pensamiento se presenta en los dos casos, en los dos momentos, con años de diferencia. Y si nosotros notamos que tenemos pensamientos ya conocidos, que nos damos cuenta que vienen de atrás,
esa es una primera señal para luego preguntarnos aquellos pensamientos, ¿cuánto me están afectando en mi día a día? ¿Me afectan? Si la respuesta es sí, de una manera intensa, la recomendación viene a ser la misma: buscar ayuda. Es, creo yo, importante prevenir también, y que estemos muy al tanto de cómo cada uno de nosotros se va sintiendo. Y para terminar esta parte, les comparto la presente imagen, la cual pues, fue utilizada en el 2019 por la campaña que organiza PAPSO de Conoce la Salud. Imagen que me gustó mucho. ¿Cómo no va a ser bonito vivir en este cuerpo que el universo hizo para él? Muy bien, ahora sí, pasamos a la parte de preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat y tiempo mediante vamos a ir contestándolas todas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien porque justo tengo una construcción al lado. Muchas gracias por compartir. De hecho, hay algunas preguntas que Maribel va a ir contando ahorita, va a ir indicándolas. Pero antes, Maribel, te invito para que puedas contar tu breve testimonio con respecto a cómo afrontaste tú tu diagnóstico. Listo. Gracias, Karina. Gracias, Rodrigo. Sí, me he identificado y he recordado cosas justamente en relación a las preguntas que has hecho al inicio de la exposición. Me ha transportado a unos 6 años atrás más o menos, que es donde ya yo tengo el diagnóstico. Recordé justo cómo recibí el diagnóstico y qué acciones tomé frente a eso, ¿no? Es muy cierto lo que tú comentabas, el tema de que yo me sentía, por ejemplo, o tomaba acciones en función a eso o sentía que me derrumbaba en función al diagnóstico, ¿no? Porque no es fácil recibir un diagnóstico en donde te indican que es algo crónico, que no tiene alguna cura, ¿no? En función a eso. Entonces, fue difícil. Mi vida pues cambió 180 grados. Pero hay algo que me sirvió mucho y me identifico con lo que tú decías, que es tomar el diagnóstico de pronto como un reto, ¿no? Y eso creo que fue lo que me ayudó a poder continuar, porque de pronto mi proyecto de vida pues cambió totalmente, ¿no? O sea, yo tenía de repente otras cosas, otros planes que hacer, y tuve que reorganizar y reestructurar esos planes. Y algo también que me ayudó bastante fue a PAPSO, ¿no? Comencé a investigar, comencé a empoderarme un poco en función al diagnóstico que tenía, y así es que conocí a PAPSO a través de las redes, y bueno, había congresos que organizaba PAPSO, participé, la primera vez de pronto fui sola, la segunda ya incluía a mi mamá, porque el hecho de tener un soporte familiar también es muy importante, para poder educarnos y para poder conocer más sobre el diagnóstico y en función a eso poder mejorar la calidad de vida, ¿no? A mí me ha ayudado mucho conocer a PAPSO porque me permitió informarme más sobre el diagnóstico y en función a eso saber, como quien dice, tomar las riendas de mi salud y comprometerme, ¿no? Porque mientras más información tú tengas de lo que está sucediendo con tu cuerpo, de entender que para poder mejorar la calidad de vida tienes que tener otros aliados, otros doctores, otros especialistas, no solamente la parte médica, sino también la parte psicológica, y bueno, y en mi caso particular también la parte espiritual, es como que esos 3 lados del triángulo principal para mí, ¿no? Y que me ha ayudado un montón para poder enrumbar nuevamente a construir un proyecto de vida en función al diagnóstico que tengo, ¿no? Y algo clave también que me ayudó mucho, y se los dejo también a las personas que nos están escuchando, es cambiar el por qué por un para qué.
al inicio de pronto cuando tenía el diagnóstico inundaba el por qué me pasó esto, por qué a mí, por qué justo en la edad que tengo, pero el cambiar esa pregunta por un para qué me ha ayudado mucho a construir nuevamente, como les decía, el proyecto de vida, ¿no? Y hoy por hoy me siento muy contenta de ser parte de APAPSO, y le agradezco bastante a Karina por eso, porque le ha dado un sentido al diagnóstico que tengo, ¿no? De poder de repente ayudar a otras personas, porque de pronto al inicio sí tenía miedo o tenía vergüenza o qué sé yo, pero ahora si es que alguien viene y me dice, oye, mira, ¿qué es esa lesión que de pronto tienes? ¿No? Le digo, sí, esto es psoriasis, y le explico de qué se trata, y de pronto ellos también, como me ha pasado, me decían, ah, mira, yo tengo un primo, tengo un familiar, tengo un amigo que también tenía lo mismo, entonces ya es como que la cadena se va extendiendo, ¿no? Porque creo yo que conocer tu diagnóstico va a ayudar, como decía, a mejorar tu calidad de vida, y de pronto no solamente a ti, sino a las personas que pueden estar a tu alrededor. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho a Papso, a Karina, y te agradezco también a ti, Rodrigo, porque me has hecho, con esas preguntas del inicio de la ponencia, me has hecho volver a mi inicio también, y me doy cuenta cuánto he avanzado, ¿no? De esa Maribel de hace 6 años, ahorita hay cambio total, ¿no? Y gracias por eso. Qué importante lo que dices, aquellas acciones, ¿no? De no solamente buscar información, sino consultar con otros profesionales. Por ejemplo, llegar a una asociación en donde sabes que conocen del tema, que te pueden ayudar, y creo yo son acciones, son maneras de ver, son maneras de ver con respecto a lo que nos ocurre, que al final del día nos ayudan, nos aportan, y a la larga nos regalan bienestar psicológico. Y he ahí, creo, la gran utilidad, el gran valor. Así es. Y Gracias, bueno, sí, gracias Maribel. y bueno, como mencionó Karina, hay unas preguntas bastante interesantes en el chat, te las voy a mencionar, Rodrigo. Una de ellas es algo que está mucho con la coyuntura que estamos viendo ahorita, y dice, ¿no? Justo Vanessa nos pregunta, ¿qué impacto ha generado el COVID a nivel psicológico y cómo nos afecta a nivel conductual? Creo que cuando estamos hablando de COVID es muy ciertamente algo que es, porque nosotros lo tomamos como muy aversivo, porque sin duda tiene razones para que nosotros lo tomemos así. Y aversivo en el sentido de, evidentemente no quiero contagiarme, evidentemente no quiero contagiar a mis familiares. Y sin duda, digamos, si ya de por sí nuestra salud psicológica, nuestra salud mental a nivel Perú, a nivel país, a nivel macro, necesitaba de mucho cuidado, necesita mucha más difusión. Ahora, con mayor razón, hablando de un, entre comillas, enemigo más claro que va a afectar nuestra vida cotidiana, que va a muchas veces hacernos dudar de si genuinamente no hemos contraído el virus. Vamos a de repente darnos cuenta que tenemos muchos pensamientos recurrentes referidos a ello. Me lavé bien las manos, he contagiado a mi familia, ¿cómo están ellos? Veo que uno está tosiendo, será gripe, será COVID. Y aquel pensamiento o aquellos pensamientos que se repiten una y otra vez, diría yo, es lo que más nos desgasta al final del día. Es en donde más nos vamos a sentir impactados, porque por cómo médicamente hablando se expresa el COVID, que tiene como, bueno, en promedio, o hasta donde entiendo, como máximo entre 14 a 21 días de incubación, es como decir, ok, el día de hoy yo dudo si tengo la enfermedad,
pero ahora tengo que esperar entre 2 a 3 semanas para estar seguro. O si no, me hago una prueba rápida. Pero la prueba rápida tampoco es 100% segura. Me hago una prueba molecular, pero a veces es difícil conseguir ese tipo de pruebas. Entonces, todo ello, todo este contexto, como decía, si ya de por sí era necesaria una mayor difusión de salud psicológica en nuestro país, con mayor razón ahora. Por ejemplo, con espacios como el presente, con charlas virtuales, con conversatorios virtuales en donde se pueda hablar del tema. Y es muy importante para aquellos pensamientos que nos pueden ir dando vueltas y que se puedan repetir, así como lo vimos hace un momento, tener un lugar seguro en donde expresarlo, sea con nosotros mismos, como mínimo, y si es que lo deseamos, conversarlo con otras personas. Y nos vamos a llevar con la sorpresa de que a las demás personas es muy probable que también le estén pasando lo mismo, también estén viviendo una realidad pues, difícil de olvidar. Listo. Gracias, Rodrigo. También tenemos una pregunta de Made. Nos dice, en el caso de alguna condición, bueno, nosotros al tener psoriasis, de alguna forma es un poco más visible, ¿no? El diagnóstico crónico. Entonces, en ese sentido, ella nos pregunta, como es algo que es a la vista y es algo que no se puede pasar por alto, entonces ella dice que es complicado, infiero yo, la parte de aceptación y la parte de cómo manifestar sus emociones o su sentir o sus pensamientos frente al diagnóstico que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé qué de repente alguna recomendación que podrías brindarle. Cuando estamos hablando de nuestra imagen corporal, todo parte de cómo nosotros interpretamos aquella imagen corporal, ya que no significa que sea bueno o que sea malo, sino es sencillamente distinto. Cada uno de nosotros lo interpreta de una manera diferente. Por ejemplo, hay personas en las cuales sí nos puede afectar cómo de repente el diagnóstico, la enfermedad se pueda expresar en nuestro cuerpo, cuán visible puede ser. Y también, por ejemplo, pueden haber otro tipo de casos en donde, digámoslo así, aquellos síntomas no son tan visibles, pero de igual forma también afectan. Y, digamos, una recomendación para ello, más que una recomendación general o que nos pueda ayudar al hablar de imagen corporal, porque como les comento es muy amplio, depende mucho de repente de nuestra historia pasada, cómo imaginemos a lo largo de nuestro desarrollo el que sea visible, imaginemos nos ha traído problemas entre comillas, problemas en el colegio, de repente hemos recibido malos tratos, de repente en mi propia familia también, soy la primera persona que tiene el presente diagnóstico y ellos no lo entienden, me juegan bromas con ello, etcétera, etcétera. Y la mejor recomendación para ello es algo muy similar que mencioné hace un momento. Si aquella imagen corporal, si estos sentimientos, estas emociones, pensamientos que surgen son muy fuertes, de repente me afectan en mi día a día, la mejor recomendación para ello es poder explorarlo de forma más específica, pues en una consulta idealmente terapéutica, ya que al hablar de nuestra propia imagen corporal es algo muy de fondo, que digámoslo así, no es que sencillamente apareció aquella interpretación de cómo yo veo lo que me está ocurriendo, sino, como digo, hay una historia detrás. Y lo prudente es poder explorar ello y ver de qué manera pues, uno al final del día pueda sentirse
con más herramientas para hacerle frente a aquellos pensamientos y también cómo poder resignificar al final del día nuestra propia imagen corporal, ese valor que nosotros nos damos, como quizás más que como un, entre comillas, punto negativo de cómo mi diagnóstico puede verse en mi cuerpo, cómo puedo ayudarme de cómo se expresa aquel diagnóstico y pues, sentirme mucho más cómodo. Pero ello sí, prudentemente lo mejor es una atención mucho más específica, mucho más profunda. Listo, gracias Rodrigo. Hay dos preguntas que tienen de alguna manera similitud, y bueno, dice así, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando tengo pensamientos negativos y me siento triste? Y eso un poco está alineado con otra participante que también nos dice, ¿no? Me es difícil hablar de mis emociones. ¿De qué manera yo puedo sacarlas? Pues una manera en la que a mí me gusta plantearlo es preguntarnos qué es lo importante para cada uno de nosotros en nuestra vida, que no es una pregunta sencilla. Sin embargo, cuando logramos contestarla, podemos preguntarnos si aquellas emociones y pensamientos nos están acercando o alejando de aquello que es importante para cada uno. Por ejemplo, si para mí algo muy importante son mis estudios, yo me preguntaría si el hecho de repente no saber cómo expresar mis emociones me está acercando o alejando de él. Y es muy probable, al menos en mi ejemplo, lo que yo pensaría es, quizás no me está acercando, porque aquel impacto, todas estas emociones que entre comillas se quedan aquí conmigo, toda esta carga que tengo de emociones o de sentimientos, de repente necesitan energía para acercarme a aquello que es importante. Ahora bien, ¿cómo puedo pues, acercarme a aquello que es importante? Hay dos formas. Uno, solucionando entre comillas, obstáculo que yo identifico, o de repente buscando nuevos caminos para acercarme a lo que es. En el primer caso, que yo quiera solucionar aquel obstáculo que me está impidiendo acercarme, toca preguntarme, ¿es algo que puedo solucionar? Si la respuesta es sí, bueno, pues manos a la obra, sea de forma personal o sea con una ayuda profesional. Y si la respuesta es, Rodrigo, no puedo cambiar eso, pues allí sí nos toca poner la lupa en preguntarnos si genuinamente es así. Y si en verdad genuinamente es así, centrarnos en aquellos otros caminos que sí nos van a acercar a nosotros. Esto visto de forma general. Ahora bien, específicamente hablando de las emociones, una estrategia que nos puede ayudar a expresarnos, una estrategia que a mí me gusta utilizar mucho es la escritura. Como les comenté hace un momento, expresar nuestras emociones es importante como mínimo con nosotros. Y el hecho de poder regalarnos un espacio, unos minutos al día, a la semana, para poder escribir qué es lo que estoy sintiendo. Porque hasta donde entiendo por la pregunta, es yo sí noto que me está pasando, pero no sé cómo expresar. Pero ahí ya hay un paso, notas qué estás sintiendo. Y quizás de repente no lo podamos expresar de repente con alguna otra persona, pero podemos hacer el intento de expresarlo con nosotros mismos y uno de los tantos caminos puede ser la escritura. Escribir como a nosotros mejor nos parece, con las palabras que mejor describan qué es lo que nos está ocurriendo.
como es algo privado, algo que va a quedar con nosotros y no tenemos que preocuparnos de tener algún tipo de filtro, de repente cuidar nuestras palabras, sino sencillamente decirle como es. Pues ese sería uno de los caminos que se podría tomar. Listo, Rodrigo, gracias. Y aquí hay algo también un poco relacionado con la pregunta anterior, que hablábamos sobre el aspecto de lo que se ve. Justo Guillermo nos dice, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? No, perdón. Nos dice Grimaldo, seguramente él debe tener el diagnóstico y debe tener en zonas muy expuestas. Y él dice que de pronto se puede sentir incómodo y no sabe qué hacer cuando hay otras personas que de pronto lo miran, ¿no? De repente está en la calle o cuando va a trabajar o cuando va a algún lugar y él tiene esa, según la pregunta que le ha puesto, esa preocupación un poco, ¿no? De saber qué hacer o qué decir o cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones en donde las personas de pronto lo ven y de pronto él se puede sentir fuera de lugar, ¿no? Sí. Creo que el impacto que puede tener a nivel psicológico el cómo nosotros interpretemos, cómo nos vemos, cómo creemos que las demás personas nos ven, es algo que sin duda pues, puede ocurrir en buena medida. Ahora, siguiendo lo que mencioné hace un momento, si bien es cierto, al hablar de un tema tan amplio como es imagen corporal, un tema que tiene tanta historia, porque allí, como digo, habría que conocer desde qué edad uno ha tenido el presente diagnóstico, cómo ha sido el proceso, si de repente estas vivencias referidas a la imagen corporal son nuevas, vienen ya de tiempo, de repente de años. Y si bien es cierto, lo recomendable es poder llevarlo presente hacia una atención más especializada en donde sí se pueda expandir en todos los detalles. Algo que yo les propondría tomar en cuenta es el hecho que, por ejemplo, una manera de interpretarlo, el cómo el diagnóstico médico afecta a nuestro cuerpo, el cómo el diagnóstico médico hace que nuestro cuerpo exprese cómo las otras personas nos ven. Si bien es cierto, lo podemos interpretar como algo amenazante, también podemos, luego de un, como mínimo, trabajo de introspección e idealmente un trabajo terapéutico, podemos lograr verlo como una señal del esfuerzo, del valor, de la valía que yo tengo. Porque digámoslo así, luego de todos estos años, de repente aún en mi cuerpo se expresa un diagnóstico y es una manera de simbolizar toda esta historia de cómo yo desde el diagnóstico junto al tratamiento he podido ir viviendo, he podido ir aprendiendo. Es decir, oye Rodrigo, ¿por qué tienes esta mancha de aquí? Oye, mira, yo tengo el presente diagnóstico. Y mira, he pasado por todos estos tratamientos. Antes, de repente, se notaba un poco más. Siempre se va a notar, pero es una señal, es una marca que simboliza todos aquellos aprendizajes que yo he ido viviendo a lo largo de estos años. Y digámoslo así, la persona que nos ve ya no va a decir, oye, en esa mancha ahora va a haber una historia. Y es una manera de interpretar
enfrentarlo es una manera más que nos empodera al momento de poder vivir con la... Listo. Gracias, Rodrigo, por compartir estas respuestas. También hablábamos sobre la importancia de repente del soporte familiar. En ese sentido, Tatiana nos pregunta, ¿y si tu familia no llega a ser un soporte emocional, qué riendas deberías tomar o construir? Si bien es cierto, es algo muy complejo y es algo muy difícil de presenciar, de vivir. Al final del día, mientras más nosotros como personas conozcamos, mientras más nos nutramos de conocimiento, sea de la enfermedad, mientras más conocimientos tengamos de qué profesionales nos pueden ayudar a nivel médico, a nivel psicológico, pues más herramientas vamos a tener para afrontar lo que se nos presenta. A la familia es muy difícil cambiar, al menos no sin un trabajo terapéutico familiar. Y es una realidad difícil que también cada uno de nosotros, si es que nos ha tocado vivirla, en su momento, pues también tocará un espacio para poder aceptar aquella realidad. Y si bien es cierto, no es lo ideal que ocurra a ellos, nos tenemos a nosotros mismos. Podemos buscar espacios como el presente, asociaciones como la presente, profesionales que nosotros sepamos que puedan ayudarnos, que puedan darnos herramientas, por ejemplo, a nivel psicológico, para poder hacerle frente a aquella realidad familiar que nos aqueja. Y el hecho de centrarnos en nosotros, así como lo dije hace un momento, nos empodera. Porque nos vamos a dar cuenta en el camino que nosotros como personas somos mucho más capaces de lo que creemos, mucho más resistentes de lo que creemos. Y sin duda, el camino de repente va a ser difícil, pero la oportunidad está aquí e ir a nuestro propio ritmo, preguntando, buscando a personas que nos puedan ayudar de forma integral, no solamente a nivel médico, sino también a nivel psicológico y de ser necesario también, ¿por qué no?, a nivel espiritual. Pues las oportunidades están ahí. Estoy seguro que hay personas que están esperando para poder ayudarnos y es intentarlo hasta poder conseguirlo. Listo. Hay algo también muy importante que lo menciona Guillermo, que habla sobre, de pronto cuando uno tiene la frase enfermedad crónica, siente como un enorme gran peso, ¿no? Y que de pronto hasta puede ser ciertamente limitante. Entonces Guillermo nos dice, ¿no?, ¿cómo podemos hacer desaparecer enfermedad crónica de nuestra mente? Creo que, si bien es cierto, es una palabra que ya la he mencionado en respuestas anteriores, el hecho de cómo nosotros interpretamos aquella palabra en enfermedad crónica tiene mucho peso. No solamente cómo nosotros lo interpretamos, sino también cómo, pues, gracias a nuestra historia, gracias a lo social, llegamos a aquella interpretación. Es decir, es un conjunto para al final del día nosotros decir, interpretamos de esta forma. Y creo yo que cuando estamos hablando de una enfermedad crónica, creo que habría que estar muy al tanto de cómo es la posible evolución de este diagnóstico. Es decir, muchas veces con los tratamientos, bueno, al final del día ese es el objetivo del tratamiento,
Lo que se busca es que en el día a día, los síntomas los podamos controlar a nivel médico e idealmente disminuir. Evidentemente va a depender del cuadro, evidentemente va a depender de la enfermedad, de los tratamientos que yo pueda recibir. Y una manera muy práctica, así como lo mencioné hace un momento, es preguntarnos, uno, ¿qué es lo importante para nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida? Y si aquella percepción de enfermedad crónica que tenemos nos aleja o nos acerca de ella. Si nos aleja, preguntarnos, ¿hay alguna forma en la que podamos cambiar aquella interpretación, aquella percepción que yo tengo con esta palabra o esta frase o este término de enfermedad crónica? Y a nivel psicológico, a nivel terapéutico, al final del día, esa resonancia que tiene para nosotros el término enfermedad crónica va a estar ahí. Podemos hacer intentos en cambiarlo, en disminuir ese impacto que tiene, pero al final del día en la práctica va a regresar. Tarde o temprano va a regresar otra vez aquel término de repente muy difícil de ver en nuestro día a día. Y ahí es en donde viene la pregunta. Si es aquello que nos aleja y si es aquello que de repente yo no lo puedo cambiar, no puedo cambiar este pensamiento que es preocupante, que viene de antes, pues, ¿qué otros caminos puedo tomar para seguir viviendo la vida que yo merezco, la vida que yo quiero vivir? De repente, si el diagnóstico médico es un obstáculo, eso creo que es sumamente válido, es sumamente real muchas veces. Sin embargo, hay una vida que merece ser vivida. Y aquella pregunta considero que es que toma la prioridad en el momento de vivir. ¿Cómo yo puedo hacer para vivir una vida vivida? De repente tengo aquí retumbándome el pensamiento de diagnóstico médico de enfermedad crónica. Pero ¿sabes qué? Yo voy a vivir mi vida, mi día, lo mejor que pueda. Voy a juntarme con mi hermano, voy a juntarme con mi abuelo, voy a ver fútbol, voy a disfrutarlo, voy a comentar cosas. Y al final del día, ahí es donde está lo complejo. Cómo vivir esa vida que merecemos en cada uno de nuestros días. Para cerrar la presente idea, hay formas en las que podemos disminuir la influencia de aquellos pensamientos que no nos gustan, como por ejemplo el pensamiento de enfermedad crónica. No de cambiar el pensamiento, sino de cambiar cuánto nos afecta. Y para ello, así como lo mencioné hace un momento, es muy importante conocer el detalle, conocer la historia, la interpretación, por ejemplo, de este término, para poder brindar a la persona técnica que él o ella puedan utilizar en su día a día para que esa influencia que el pensamiento tiene disminuya y que nos dé, digamos así, más tiempo, más energía para abocarnos a esa vida que merece ser vivida. Listo, Rodrigo, gracias. Hay algo también que ha comentado Beatriz, que creo que nos ha pasado en algún momento a todos. Primero nos cuenta un poquito de su situación y ahí nos plantea una pregunta. Ella nos dice, ¿no? Luego de 15 años de esta enfermedad, en forma severa, traté de que mi mente esté ocupada en otros asuntos laborales. Trataba de no leer mucho sobre el tema, no investigaba, y tampoco de pronto conocía mucho de lo que era PAPSO. Y en lugar de eso, de pronto se permitió ella misma hacer viajes con optimismo y no estar pensando tanto en la enfermedad. Ella dice, es buena estrategia el hecho de
tener mis pensamientos y actuar lejos de lo que realmente viene a significar esta enfermedad? Nos menciona Beatriz. Es una pregunta muy interesante. Y al final del día, al menos como comentaba hace un momento, desde la forma en la que a mí me gusta enfocar el trabajo terapéutico, va a depender si aquellas acciones que tú estás haciendo te acercan o te alejan a aquello importante. Porque puede ser que momentáneamente sí me acerquen. ¿Sabes? El hecho de darme un tiempo, de darme un respiro, de ya no estar de repente 24/7 pensando en la enfermedad. O bueno, buena parte del día. Me ayuda, me aporta. Al menos hoy. Y esa es la pregunta. ¿El día de hoy te está acercando a aquello importante? Va a haber algún día en donde la respuesta va a ser: Rodrigo, evitar estos pensamientos, irme de viaje, no me está acercando a aquello que es importante, porque no me estoy sintiendo muy bien ahora. Pues esa es una gran señal para poder ver qué es lo que está ocurriendo en ese trasfondo. ¿Qué es qué, por ejemplo, emociones hay allí que yo necesito expresar? Y muchas veces ocurre que al expresar las emociones también voy a necesitar voy a necesitar expresar aquellos pensamientos que yo estoy dejando en pausa. En psicología no hay una respuesta general o única para todos, que nos calce a todos. Y más importante, no hay una respuesta que de repente nos sirva hoy y que necesariamente mañana también nos vaya a servir. Y ahí es donde está lo complejo. Porque como digo, de repente hoy sí me ayuda, de repente ya mañana no, porque me siento mal. Y ya cuando uno detecta ello, es momento pues, de tomar cartas en el asunto, ver si yo por mi cuenta puedo procesar aquello que me está ocurriendo, y si la respuesta es no puedo, o de repente lo siento de manera muy intensa, pues acudir a un profesional. Lo que yo sí te puedo decir es estar muy atenta a ese día a día, a cómo las acciones que tú tomas con respecto al diagnóstico, con respecto a la información, cómo se van expresando en tus emociones, en tus pensamientos, en tu mundo interno. Estar atentos a ello nos va a ayudar a justamente poner manos en la obra de forma mucho más rápida, mucho más oportuna, porque yo ya sé qué hacer si es que no me siento bien. Ok, acudo a un profesional o veo si yo puedo expresarlo o procesarlo por mi cuenta o con algún familiar. Y allí, pues ya estás en camino porque estás tomando una acción preventiva ante lo que te está sucediendo. Perfecto. Perfecto, Rodrigo. Y ya para finalizar, tenemos digamos, el sentir y el compartir y la pregunta de José Díaz, que también creo que de alguna otra manera nos puede haber pasado a varios, es como este diagnóstico tiene distintos tratamientos, no hay un tratamiento único, entonces él nos pregunta, ¿no? Fracasar en distintos tratamientos, a pesar de no encontrar solución a la enfermedad, o al menos aliviar, ¿no? Y despejar un poco el malestar que pueda estar sintiendo, ¿cómo afrontarlo, ¿no? O sea, qué difícil también la pregunta que nos hace José Díaz, pero es algo que de pronto nos ha sucedido a varios. Creo que cuando ya estamos hablando de varios tratamientos, entre comillas, fallidos, o que no han tenido los resultados deseados, uno, habría que ver, dentro de lo posible, conocer digamos, desde la perspectiva médica, por qué aquellos tratamientos no han funcionado conmigo. Para empezar, tener esa información clara. Y lo comento de esta manera porque también es importante ver si el tratamiento médicamente ha fallado
o si de repente yo he notado que no ha estado funcionando y yo he elegido detenerlo y cambiar por otro tratamiento. Como les comento, cuando estamos hablando de lo médico, nos van a surgir muchísimas emociones y todas las acciones que nosotros hagamos son válidas en el sentido de que pues nosotros obviamente tenemos la libertad, la potestad de elegir qué queremos hacer. Y añado que también tenemos la responsabilidad de, más allá de las decisiones que nosotros tomemos para nuestro tratamiento, tener la información médica lo más clara posible. Porque si vamos a otro tratamiento, quizás aquel nuevo médico se interese también. Oye, has llevado este otro tratamiento, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo tú te sentiste? Y también, desde el lado médico, ¿qué fue lo que tu médico te dijo para que aquel tratamiento no funcione? Partiendo desde allí, nos puede dar una base mucho más clara para seguir. Porque, digámoslo así, los médicos o el médico que nos pueda ir viendo puede tener un camino claro desde dónde nosotros venimos, qué hemos intentado, qué no nos ha funcionado. Y algo que es muy importante a lo largo del proceso es aquella palabra famosa, resiliencia. El hecho de cómo nosotros aprendemos de lo que nos ocurre. Si bien es cierto, es muy difícil ver en nosotros mismos que el tratamiento no tiene los efectos deseados y de repente volverlo a intentar es mucho más difícil que la primera vez porque ocurre. Ni qué decir de repente iniciar por una tercera vez. Es, digamos así, cada nuevo inicio lleva consigo el peso de los intentos, entre comillas, fallidos. Y en aquellos casos, darnos también un respiro de lo que nos pueda estar ocurriendo, de repente tomarnos un día en donde el día de hoy no voy a tocar absolutamente nada de lo médico, no voy a buscar a otro doctor, al menos no hoy, mañana sí, pero hoy quiero descansar, quiero darme un espacio, quiero ver qué es lo que me está ocurriendo. Y nuevamente, si es que aquello que notas que te está ocurriendo tiene una intensidad muy alta y notas que te afecta, la recomendación siempre va a ser acudir oportunamente a un profesional. Siempre verlo desde el detalle nos va a poder ayudar, sobre todo, a poder sobrellevar algo tan complejo como el hecho de iniciar varios tratamientos uno tras de otro. Y la invitación sería poder tomarnos un momento, un espacio en donde pongamos en pausa esas acciones al menos por un día o los días que nosotros necesitemos y notar qué es lo que nos está ocurriendo. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Hay palabras y muy valiosas que has mencionado, como la resiliencia, el hecho de la aceptación, el diagnóstico que podamos tener, para generar cierto compromiso en nosotros mismos por cumplir también los tratamientos y finalmente pues mejorar la calidad de vida. En ese sentido, pues te agradecemos de parte de APAPSO por darnos este tiempo de compartir súper valioso para cada una de las personas que hemos estado aquí escuchándote, no solamente en esta plataforma, sino también de repente en Facebook. Así que muchas gracias. Hay muchos que están comentando y están muy a gustos y muy contentos con la ponencia que nos has compartido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y los presentes espacios para poder hablar de psicología son muy importantes, sobre todo ahora en la presente coyuntura. Y me gustaría poder dejarlos con la presente frase que cuando lo descubrí resonó mucho conmigo y también resonó mucho con mi labor. Lo más importante en el proceso de enfermedad es no perder nunca corazón, de Nikolai Lenin.
Y por último, les agradezco nuevamente por acompañarnos. Mi nombre es Rodrigo Vidal y pueden encontrarme en las redes sociales de Reduciendo Mentes, en nuestro correo y también en mi red social personal, Juntos Psicología Perú. Por último, también invitarlos a una futura actividad de APAPSO con respecto al grupo de apoyo emocional, compartiendo experiencias entre pacientes, que se va a llevar a cabo en 2 turnos el día 1 de mayo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Maribel. Justo sobre esta última diapositiva, es que quería compartirles también que desde el próximo sábado, 1 de mayo, vamos a iniciar los grupos de apoyo emocional. Eso es lo que no hemos hecho anteriormente, así que esperemos que salga todo bien, que tenga acogida. Van a haber 2 turnos. Les voy a indicar ya luego a partir del lunes en redes sociales y a sus correos cómo pueden inscribirse, cómo pueden participar. Y estoy segura que va a ser de mucha ayuda porque muchos de nosotros necesitamos expresarnos, ¿no? Necesitamos compartir experiencias, hablar y también ser escuchados, ¿no? Y vamos a hacer grupos pequeños, grupos de 6 a 8 personas, para poder compartir entre todos cómo nos sentimos. Y bueno, vamos a ver cómo va funcionando, pero yo creo que va a ser bastante bueno. Así que veo muchos mensajes de agradecimiento a Rodrigo por la ponencia, muchas gracias. De hecho, este video lo vamos a guardar en YouTube, lo vamos a compartir luego, va a quedar ahí guardado para que puedan revisarlo, puedan compartirlo también con familiares, con amigos, ¿no? A quienes ustedes creen que pueda ser de valor, ¿no? Así que ha estado bastante interesante, Rodrigo. De hecho, me quedo con la última frase que compartiste también, que estuvo muy, muy buena. Y solo para compartir, porque se nos ha pasado un poquito la hora antes de indicarlo del sorteo. Por ejemplo, yo intento siempre no hablar con el término paciente, ¿no? Sino como persona afectada con tal enfermedad, ¿no? Eso me ayuda a mí un poco psicológicamente, digamos, ¿no? O también el hecho, por ejemplo, cuando a veces he escuchado que algún dermatólogo, algún médico me dice, porque eres psoriática, y es como que ese término me parece muy fuerte, ¿no? O, bueno, diabética, no sé, ¿no? Es como que siento que me están marcando, ¿no? No sé si tienes algo que comentar sobre eso, pero yo le digo, no, soy una persona que tiene psoriasis, o sea, sin que lo tome mal, ¿no? Ni nada. He aprendido ya a hacerlo, pero de hecho al inicio me chocaba mucho cuando me lo decían así, ¿no? Eres psoriática, ¿sí? O los psoriáticos que no sé qué. Entonces, yo lo tomo de esa manera y bueno, al menos a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Aquella, digamos, es como si aquellos términos reflejaran todo nuestro ser, toda nuestra existencia. Es decir, yo ya no soy Rodrigo, sino yo soy el psoriático, ¿no? Es algo que a nivel de salud lamentablemente existe aún. Y al final del día, la enfermedad, el diagnóstico, si bien es cierto, es complejo, el diagnóstico de la enfermedad no es Rodrigo el 100%, es sencillamente una parte de, que si bien es cierto, no me gustaría tenerlo, y sin embargo, bueno, ok, me tocó, ¿no? Pero es una parte de, y comparto mucho aquello que dices. Yo en lo personal, hablando de lo que es psicología de la salud, trabajo más que nada relacionado a personas afectadas por la enfermedad de cáncer. Y un término que a mí siempre me gustó desde que lo aprendí, por ejemplo, es más que hablar de paciente oncológico, es hablar de persona con proceso de cáncer. Y subrayado y en negrita es la palabra persona. Porque en primer lugar, eso es lo que somos. En primer lugar, yo soy Rodrigo con todo lo que eso implica. Y luego, ok, puedo tener un diagnóstico, puedo tener una enfermedad, pero no me defino. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir eso. Más bien, puedes dejar de compartir para compartir yo lo sorteo. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Antes que... Pues muchas gracias a todos y gracias por
por acompañarme y por sus preguntas también. Te invito a que todavía no te vayas para poder tomar la foto final al final de la charla. Solo quiero compartirles lo del sorteo. Maribel, a ver si ahí me ayudas con el link para que puedan participar en el sorteo. Les voy comentando. Perdón, está Rodrigo. Ahí está. Estamos sorteando ahora productos no medicados, son productos hidratantes de la marca Cetaphil. De hecho, Cetaphil va a darnos un tratamiento completo, está obsequiando un tratamiento completo para piel atópica. Es un limpiador y una crema hidratante, Medigel, CeraVe y también reiniciando Menes. Acá están algunos de los productos. Cetaphil van a ser 2 para una persona. El Aquatop de Medigel, que es un limpiador líquido, también para piel atópica, ¿no? Las cremas hidratantes de CeraVe, también hay crema de rostro y también de cuerpo, todas son dermatológicamente comprobadas, ¿no? Y también una orientación psicológica virtual con una persona del equipo de Reiniciando Mentes. Así que vamos a hacer el sorteo. Para participar del sorteo, les pedimos por favor, en el chat Maribel va a compartir el link, o ya compartió el link de, es un link con una breve encuesta, un formulario que nos va a ayudar mucho a nosotros para poder conocer qué les interesa tocar a futuro, ¿no? Con temas sobre psoriasis, sobre dermatitis atópica, otros temas que les interesa, también ahí pueden colocar todos los comentarios que deseen, ¿no? Para poder continuar beneficiando a más personas afectadas con psoriasis y dermatitis atópica. Así que los invito a que llenen el link, todavía lo pueden llenar hasta después de la charla, no hay problema. El sorteo lo vamos a hacer por la tarde y en la tarde en las redes sociales vamos a comunicar ahí a los ganadores. Así que los invito a participar. Y como les comentaba también lo del grupo de apoyo emocional que vamos a iniciar el próximo sábado, a partir del lunes inician las inscripciones, espero que también puedan participar de estos. Vamos a hacerlo de manera mensual, con apoyo de Marilyn y de Virginia, creo que algunos los conocen, las conocen, ¿no? Mariela la conoce, también Maribel, así que vamos a apoyarnos con ellas en esos grupos de apoyo y estoy segurísima que va a servirnos mucho. Y otra cosa que no lo contaba aquí, pero que quería compartirles también, es estamos haciendo un registro nacional de pacientes, perdón, voy a dejar de compartirlo, un registro nacional de pacientes de psoriasis y artritis psoriásica que vamos a compartir luego con el MINSA. Así que están en las redes sociales los links, no sé si Maribel también lo puedes compartir por ahí para que las personas que aún no se han, ahí está, que aún no se han registrado lo puedan hacer, ¿no? Tenemos hasta el lunes, nos han dado plazo hasta el lunes para poder enviar la lista, así que los invito a que puedan llenarlo, ¿no? Son algunas preguntas de dónde se están atendiendo, puede ser público, puede ser privado, el tratamiento que estén llevando, solo para pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, por favor, que estén ya diagnosticados con esas enfermedades. Así que vamos a dar plazo todavía hasta el lunes al mediodía para que puedan llenarlo los que todavía no han llenado. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar participando activamente. Veo muchas preguntas por el chat, muchos agradecimientos también a Rodrigo, al ponente. Y los invito ahora a que podamos encender videos, todos los que deseen, para poder tomarnos una foto grupal. Maribel, no sé si tú puedas tomarnos, no sé cuántas fotos, cuántas pantallas salgan. Sí, hay varias, a ver, pero vamos a ver. A ver si desean activar video. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Javier, Mapi, Lady, Ana Mariela, Doctor Calderón, sale con Janet Díaz, ¿cómo está? A ver, vamos a ir activando las cámaras. A ver, creo que estás compartiendo algo, no sé, solo veo algunas caritas. O no sé si yo tenga la opción. A ver. Sigo compartiendo ya lo de tu. A ver si no yo lo tomo. Ya están, creo. Jonathan, Eva, ¿cómo estás? A ver. Vamos a ver si se suma alguien más. Elizabeth. Gracias, Rodrigo, porque hemos demorado un poco la charla. Nos hemos demorado media hora más de lo previsto, pero mira, el tema ha estado tan interesante. Elizabeth, ¿cómo estás? Luis Calderón, estás en dos dispositivos. A ver, entonces voy tomando la foto, si no. María, ¿lo tomo yo?
Sí, por favor, porque solamente te veo a ti. No sé Ya por está qué. Jonathan, ya perfecto. 1, 2 y 3. Ya, perfecto. Está Elizabeth bien protegida, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias nuevamente a Rodrigo, Maribel también a ti por tu apoyo. Y nos vemos el próximo mes con el próximo tema que ya se los vamos a comunicar. Y no se olviden también de los grupos de apoyo que a partir del lunes en redes sociales vamos a indicar cómo pueden hacer para poder inscribirse y participar. Así que muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Ahí está Maritza, ¿cómo estás? Han entrado también mis amigos y mis amigas de otras asociaciones de pacientes. También estaba Erika por ahí de Lupus. Así que muchas gracias también por ser parte de esta charla. Marita. Gracias a todos. Cuídense y buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, Cuídense mucho. gracias. Hasta luego. Bendiciones Chao. para todos.